El siguiente programa no representa de ninguna manera una consulta médica general. Si sus síntomas y malestar persisten, consulte a su médico. Este programa es realizado por La Cuarta Estación, emisora comunitaria de la Comuna 4 Medellín. En la dirección, Jennifer Cortés Jiménez. En la producción, Andrés Manrique. Las puertas del consultorio médico virtual se abren para la Comuna 4. Habitantes de los 14 barrios nos envían sus solicitudes y el doc, con todo su conocimiento médico, estará resolviendo estas inquietudes. Salud a la Cuarta, asesoría en línea de las manos de un profesional. El doctor Ferney Cortés es médico y cirujano de la Universidad de Antioquia. Cuenta con 31 años de experiencia en el campo de la medicina general, que le ha permitido trabajar en diferentes instituciones reconocidas de salud. Buenos días, una vez más, saludos a todos nuestros oyentes de Salud a la Cuarta. Hoy tenemos la grata sorpresa de tener una invitada de nuevo acá en nuestro consultorio. Daniela, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, doctor, muy bien, gracias, muchas gracias por la bienvenida. Qué rico, Daniela, de volverte a tener aquí en el consultorio, pues soy yo muy pinchado de tener la oportunidad de tener la ayuda de varias secretarias. Hoy vamos a estar con Daniela, quien nos va a acompañar en la jornada de hoy. Pero cuéntame una cosa, Danielita, que te veo como un poquito pensativa, preocupada. ¿Qué te pasa? Ay no, doctor, es que imagínese que tengo un familiar que la semana pasada tuvo una cita en la EPS y de acuerdo pues como a los síntomas que presentó, le mandaron un examen de próstata porque al parecer puede ser un cáncer de próstata. Entonces eso me tiene, doctor, muy preocupada, la verdad. Bueno, vea, de todas maneras, claro, son cosas que preocupan, angustian, pero tenés que decirle a ese familiar tuyo que no se preocupe, pues que piense que ya tiene algo malo, ¿cierto? Porque hablando un poquito de la próstata, pues es un problema. Sí, doctor, venga, primero pues como cuénteme, contextualíceme, empecemos hablando pues como qué es la próstata, cuáles son las funciones principales de la próstata para que los hombres que escuchan este programa se enteren. Sí, claro, la próstata pues como todos han escuchado es un órgano que hace parte del aparato reproductor masculino, es una glándula y como tal entonces produce el líquido seminal, ¿cierto? Sabemos que el líquido seminal es el medio de transporte donde los espermatozoides viajan a través de él cuando se obtiene, pues se realiza un coito. Entonces la próstata es una glándula que tiene básicamente esa función y está, ¿cómo decirte?, estimulada mucho bajo el efecto de las hormonas sexuales masculinas, la testosterona, los andrógenos. Entonces, es un problema que, como te decía, lo vamos a presentar, yo creo que la gran mayoría de los hombres. Normalmente, sobre todo después de los 40 años, la próstata empieza a tener un crecimiento un poquito más acelerado y el riesgo es que a algunos, no a todos afortunadamente, ese crecimiento se les puede convertir en un tumor, en un cáncer, ¿cierto? Doctor, pero venga, cuénteme, entonces, según todo esto que nos contaba de todas las funciones que tiene la próstata, entonces, ¿cuál es la importancia de la próstata en los hombres? ¿Por qué los hombres deben valorar y cuidar su próstata?
Pues a ver, la importancia es esa, ¿cierto? Que hace parte del sistema reproductor en la producción del semen, en el cual viajan los espermatozoides. Pero, como te decía, a algunos se les puede llegar a convertir en un cáncer, en un tumor. Hay una edad en que más o menos se aconseja, y ustedes han escuchado en la televisión, en los programas educativos, ojo, a los 40 años, si no ha consultado, vaya donde el médico para que le hagan el examen de la próstata, ¿cierto? Eso pues es la recomendación, pero lo que uno ve es que el riesgo ocurre más a partir de los 50 años, ¿cierto? En una persona que no ha tenido síntomas a los 50 años, sí debe de consultar para que se le manden los exámenes de la próstata. A los 40 años, de pronto se les recomienda a aquellos pacientes que están de pronto contando que tienen síntomas sugestivos de un crecimiento prostático, ¿cierto? A esos pacientes sí a los 40, pero si el paciente ha estado bien, a los 50 ya se debe hacer los exámenes, ¿cierto? Ah, bueno, doctor, y imagínese que por acá tenemos un pacientico que también pues está interesado acerca de este tema y nos envió una preguntita. ¿Le parece, doctor, si la escuchamos? Claro, escuchémosla, Daniela, a ver qué es la inquietud de nuestro paciente. Ok, vamos con el pacientico. Doctor, muy buenos días. Le habla Edwin Sánchez de aquí del sector de Manrique y mi pregunta es la siguiente. Quisiera saber cuáles son los síntomas iniciales que se presentan cuando uno está sufriendo de la próstata. Muchas gracias. Bueno, muy bien, Edwin, me parece una pregunta muy buena, porque ahí estás preguntando de los síntomas de alguien que está sufriendo la próstata. No estamos hablando de alguien que tenga cáncer de la próstata, ¿cierto? Porque los síntomas del crecimiento de la próstata son muy parecidos cuando es un crecimiento normal o un crecimiento maligno por un cáncer, ¿cierto? Entonces, llamamos que hay unos síntomas prostáticos que se deben a un crecimiento de la próstata, y son síntomas que se van a manifestar en la parte urinaria, ¿cierto? La próstata es una glándula que está en la vejiga, a la salida de la vejiga, y que recubre la uretra. La uretra, recordemos que es el conducto por donde sale la orina de la vejiga, ¿cierto? Entonces, si ese conducto, la uretra, se está obstruyendo o apretando por el crecimiento de la próstata, entonces, claro, usted va a tener una disminución de ese calibre, de ese conducto. Entonces, usted va a notar primero que se levanta en la noche varias veces a orinar, ¿cierto? Un paciente que está notando que... Como problemas urinarios, doctor. Sí, que se levanta a orinar 3, 4 veces en la noche. A eso nosotros le llamamos nicturia. Eso es uno de los síntomas iniciales. Otra de las cosas es que notan disminución en el calibre del chorro de la orina. Ya no es el chorro grande, sino que es un chorro que ha disminuido la presión. Que hay el paciente termina de orinar y queda como con un goteíto proximisional, o sea, queda saliendo ya poquitico de goteíta. Eso también nos habla de crecimiento de la próstata. También cuando usted tiene el deseo de orinar y no lo puede hacer inmediatamente, sino que tiene que concentrarse y pensar y hacer un pujito, esperar un ratito, hacer una fuerza para que la orina pueda salir, ¿cierto? Estas son como los síntomas más normales de un crecimiento de la próstata, sea buena o mala, porque es que ya cuando se produce el cáncer ya hay otros síntomas más avanzados que vamos a hablar un poquito más adelante. Ay, sí, doctor, pero venga, cuénteme primero, antes de que entremos en el tema del cáncer, pues que es como lo más preocupante, como cuáles serían las enfermedades más comunes que pueden dar en la próstata, sin hablar todavía pues del cáncer, como lo más normal, sí, como lo que usted ve día a día. Lo que hablábamos hace un momento, una de las cosas muy comunes es lo que llamamos la hipertrofia prostática benigna, o sea, el crecimiento benigno de la próstata, ¿cierto? Eso nos da estos síntomas de los que hablamos hace un momento. Otra cosa que le puede pasar a la próstata es que se inflame, lo que llamamos una prostatitis, que puede ser
por un virus, puede ser bacteriana, que se puede transmitir hasta por una relación sexual, ¿cierto? Y eso también nos puede dar síntomas urinarios, ¿cierto? Por la inflamación de la próstata. Ay, doctor, y venga, cuénteme, ese tipo de enfermedades que no son así tan graves como el cáncer, ¿cómo podemos prevenirlas? Pues a ver, yo creo que la mejor forma de prevenir es haciendo un diagnóstico temprano, y eso lo podemos hacer si los pacientes nos consultan tempranamente, porque de pronto tengan estos síntomas de los que hemos hablado. Cuando hay una consulta temprana, de pronto podemos hacer un diagnóstico muy precoz y poder hacer un tratamiento en el que el paciente pues no tenga ninguna repercusión en sus órganos y en su vida, ¿cierto? Entonces lo más importante es consultar tempranamente. La prevención, doctor. La prevención, pero es algo que es muy individual, ¿cierto? No a todo el mundo, no a todos los hombres nos va a dar cáncer de próstata, ¿cierto? Uno como que nace ya marcado genéticamente de lo que uno va a sufrir en la vida, y con el tiempo hay cosas que pueden disparar, ¿cierto? Un factor de riesgo, por ejemplo, ya que estamos hablando de esto, es la edad, ¿cierto? Mientras más edad tengamos, sobre todo a partir de los 50 años, el cáncer de próstata tenemos un doble de riesgo de padecer de él, y a medida que vamos aumentando en edad puede ser también un poco mayor el riesgo. Entonces la edad es una de las cosas que favorece la predisposición genética, o sea, también, la parte hereditaria. Si mi padre ha sufrido de cáncer de próstata, tengo un hermano que ha sufrido de cáncer de próstata, eso hace que yo tenga más riesgo que de pronto me pueda dar, pero no quiere decir que le va a dar, no, pero sí tiene hasta 4 o 5 veces más riesgo de que una persona no haya tenido estos antecedentes. Doctor, pero venga, acá hablando todavía como un poquito de la prevención, me imagino que el examen de próstata también sería una forma de prevenir ciertas enfermedades de la próstata. Sí, sobre todo pues como te decía, en los pacientes ya de 50 años o mayores, la idea es que consulten a su médico de familia, en la PS, en el CISBEN, donde quieran, para que se les haga una valoración. Dentro de las cosas que tenemos en medicina para hacer un diagnóstico de cáncer de próstata, pues está el examen físico, básicamente con el tacto rectal. Exactamente. Y lo complementamos con un examen de sangre que se llama el antígeno prostático específico. Espéreme un momentico, doctor, que es que respecto al tema del examen de próstata, también un paciente nos hizo una pregunta al respecto. ¿Le parece si la escuchamos? Bueno, escuchémosla, Daniela, a ver cuál es la inquietud. Ok. Gracias, doctor Ferney. Mi nombre es Carlos Andrés Rúa, vivo en el sector de San Cayetano, y mi pregunta es la siguiente: ¿en qué consiste el examen de próstata y desde qué edad se debe empezar a realizar? Muchas gracias. Muy bien, hombre, Carlos Andrés, sí. Entonces, repasemos, más o menos a partir de los 50 años, cuando el paciente no ha tenido pues síntomas sospechosos o sugestivos. Pero si un paciente mucho antes de los 50 años está con estos síntomas que hemos hablado, nicturia, disminución en el calibre del chorro, pujo para orinar, entonces debe hacerse el examen mucho antes de los 50 años. Ay no, doctor, este tema está tan interesante que ¿qué le parece si nos vamos a tomar un tintico? Ay, qué rico, Daniela. Tomémonos el tintico para que sigamos escuchando las inquietudes de nuestros pacientes. Salud a la Cuarta. Asesoría en línea en la Cuarta Estación. Pedro, ¿ya te enteraste? ¿Qué pasó? Contame. Hay hasta un 70% de descuento sobre los intereses de mora de los comparendos de tránsito generados en Medellín. Mijo, hora de ponernos al día. Ven y visítanos en nuestros puntos de atención o ingresa a www.medellin.gov.co/movilidad en línea y ponte al día. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos. Vuelve a escucharnos todos los días a la 1 de la tarde. ¿Te perdiste los capítulos de tus programas favoritos?
No te quedes con lo que te cuente. Sí, es genial poder llevarle a nuestros oyentes la oferta deportiva que hay para toda la comunidad. Así es, Pedro, porque no nos puede. Yo lo espero para comerme esa cremita con lecherita, qué rico. De doña... Ay, sí, de doña Marta, doña Marta del barrio Moravia. Ahora todos tus capítulos los escuchas cuando quieras, como quieras, donde quieras, en nuestro canal de YouTube, emisora La Cuarta Estación. Hemos venido de unas semanas muy agitadas. Acabamos de terminar el mes de la diversidad y por lo tanto a tocar desde el colegio algunos instrumentos percutivos. Gracias a un amigo que se llama Andrés. Sí, nos falta incluirnos un poquito más entre todos y estar más perceptivos. Igual o inherente al sinónimo de pobreza. Siempre al alcance de tus oídos. La verdadera radio interactiva, La Cuarta Estación, ahora en YouTube. La Junta de Acción Comunal del barrio San Pedro Lovaina te invita a intervenir en las diferentes dinámicas de participación ciudadana. Aprovecha los beneficios que hay para ti. La sede social es tu casa. Calle 70, número 48A 45. Junta de Acción Comunal San Pedro Lovaina. Porque tú y yo somos los protagonistas del desarrollo. Salud a la Cuarta. Asesoría en línea en La Cuarta Estación. Daniela, muchas gracias. Ese tinto que me trajiste estaba delicioso. Dios te pague. Ay, con mucho gusto, doctor. Pero venga, doctor, sigamos hablando del tema que está muy interesante y además, pues como le contaba, que me tiene algo preocupada. Entonces quedamos en la pregunta del paciente acerca del examen de próstata, qué edad se debe realizar. Pero venga, doctor, cuénteme, además de ese examen de próstata, ¿con qué otras herramientas o exámenes cuenta la medicina para prevenir cualquier enfermedad en la próstata? Sí, entonces en medicina siempre hemos dicho que es mejor prevenir que curar. Y una de las cosas que te enseñan los maestros, los urólogos, es el que no mete la mano, mete la pata. Entonces, ay, doctor. Así suena muy jocoso, pero es verdad. O sea, muchas veces, y yo creo que pasa mucho de pronto en los consultorios, en el CPS, donde el volumen es tan grande y el tiempo tan corto que a veces de pronto ni los médicos le harán un examen, un tacto rectal a un paciente, ¿cierto? Sí. Y es el examen que de pronto es lo que tenemos a la mano, no vale nada, no tiene pues ninguna trascendencia, es un examen que es un poco incómodo por el pudor que pues, tenemos todos con esa parte, ¿cierto? Pero explicándole al paciente cómo es el examen, que se introduce generalmente el dedo índice, que es el que tiene más sensibilidad, con un guante, que ese guante previamente se lubrica con vaselina para que la introducción sea suave y no produzca pues como ese malestar. Un paciente que está tranquilo, que está colaborador, es un examen que no va a tener ninguna molestia, además es un examen que se realiza en cuestión de 15 a 20 segunditos. Al introducir el dedo por el recto, entonces es una forma de tocar la parte de la próstata, ¿cierto? Porque la próstata estaba ubicada cerca al recto, entonces por el tacto podemos tocar la próstata. La sensibilidad es una cosa que nos han enseñado, que nos haga pensar de que está bien o no, ¿cierto? Porque la próstata, dicen los urólogos, o le decimos que es como tocar como si estuvieras tocando la punta de la nariz, así con textura blanda, ¿cierto? Ay, sí, doctor. Ya mientras usted
toque, palpe la próstata y sienta como una cosa dura, como piedra, empieza a ser muy sospechoso de que el paciente de pronto tenga un crecimiento maligno de esta, ¿cierto? Doctor, y además del examen, entonces, claro, ¿con qué otras herramientas? Entonces, este examen lo vamos a complementar con un examen de sangre que también lo cubre las EPS, el POS, que se llama la medición del PSA. Es una sigla en inglés, o nosotros le llamamos el antígeno prostático específico. Es un examen que se hace en sangre y que nos muestra cómo está el crecimiento de la próstata. Hay unos valores normales que se encuentran en sangre, también se pueden encontrar en orina, pero hay unos valores determinados de normalidad, y que depende mucho también de la edad del paciente, ¿cierto? Lo usual es que este examen no pase de 4 nanogramos por mililitro. A medida que va creciendo... ¿Pero eso qué quiere decir, doctor? ¿Qué quiere decir? De que la próstata es una glándula que produce esta sustancia, ¿cierto? Entonces la podemos detectar. Pero cuando hay un crecimiento de la próstata, o más aún, cuando hay un cáncer, esta sustancia se aumenta. Entonces esto nos hace sospechar de que de pronto haya un posible cáncer. Cuando los datos de este antígeno prostático específico pasan de 10 nanogramos por mililitro o más, ya entonces se nos hace muy sospechoso de que el paciente pueda tener un cáncer. Entonces ya habría que hacer otro examen, que sería una biopsia, ¿cierto? Una biopsia dirigida, donde al paciente se le hace una ecografía transrectal, o sea, por el recto se mete el aparatico para visualizar la próstata y tomar de ahí la muestrecita para llevarla al laboratorio, y con este examen sí vamos a estar muy seguros de que si hay cáncer o no hay cáncer. Ay, doctor, vea pues lo que le toca pasar a los hombres. Y ya entrando pues como en el tema de cáncer, doctor, que es lo que más pues me preocupa como de mi familiar. ¿Le parece si escuchamos otra preguntita? Es que los pacientes han estado muy activos, preguntando mucho acerca de la próstata. Qué bueno que nos estén preguntando, porque es un tema del pan de cada día, incluso a nivel pues entre los hombres. Es el cáncer más frecuente, el de próstata. Es un cáncer que si no lo diagnosticamos y lo tratamos a tiempo, te mata, ¿cierto? Claro, doctor. Entonces, qué bueno que nos estén preguntando. Escuchemos entonces la otra inquietud. Claro que sí, vamos con la tercera inquietud. Buenas tardes, doctor. Yo me llamo Carlos Arturo Vázquez Zapata. Vengo a hacer una pregunta sobre el cáncer. ¿De qué depende el cáncer? ¿A qué da la enfermedad de cáncer en la próstata? Muy bien, hombre, don Carlos, sí. Entonces recordemos que el cáncer depende de factores genéticos, ¿cierto? Gracias a Dios, no todos los hombres nos va a dar cáncer. Eso ya está una cosa que está determinada genéticamente, ¿cierto? O sea, uno nace como con las enfermedades que uno va a sufrir durante toda la vida y que van apareciendo frente a otros factores que pueden disparar, ¿cierto? La edad de más cuidado es a partir de los 50 años, pero el pico de pronto lo puede ver uno más entre pacientes entre los 60 y 70 años, ¿cierto? Aunque puede dar también en personas de menos de 50 años, de 40 o menos, o en pacientes también de más de 70, 80 años. Pero la edad promedio de mayor presentación son los 50 años, ¿cierto? Hay factores de pronto predisponentes asociados, los hablábamos ahorita. Esos factores de riesgo, doctor, la edad de ser mayor de 50 años, la predisposición genética, la herencia, también en personas de raza blanca se ha visto que tienen más riesgo de tener cáncer de próstata, por ejemplo los americanos, los europeos, los australianos. Pues de pronto quizás porque en estos países ellos cuentan con mayores recursos y se hacen más exámenes para detección, entonces pueden tener, quizás acá tengamos un subregistro, y como los pacientes no consultan de pronto tanto porque les da pena, pudor consultar por esto, pensando en que les vayan a hacer el examen, entonces seguramente son muchos los casos que no se diagnostican. Es que imagínese, doctor, que el familiar mío ya va para los 60 y nunca se ha hecho un examen de próstata, doctor. Estaba un poquito descuidadito con eso, entonces
esperemos que no vaya a tener este tipo de problemas. Otra de las cosas también que pueden tener algún riesgo son los pacientes obesos, el tabaquismo. Eso también influye. También pueden, han habido estudios que dicen que sí, otros que dicen que de pronto no, pero de todas maneras el tabaquismo, la obesidad, la dieta, ¿cierto? Una dieta que no sea sana, en donde comemos mucha comida chatarra, artificial, pues que no son naturales, también están implicados en este tipo de cáncer. Doctor. Y entonces, ya hablando del cáncer, doctor, ¿cuáles serían como los principales síntomas para que un hombre sospeche que puede estar con cáncer de próstata? Los síntomas son los mismos de un crecimiento benigno de la próstata, o sea, los problemas urinarios de los que hemos hablado. Pero ya cuando esta enfermedad, este cáncer avanzado, porque cuando un cáncer avanza, él se puede diseminar, se puede ir para otros órganos, los órganos pélvicos. Por ejemplo, un cáncer de próstata avanzado se puede ir para la vejiga. Entonces, ¿qué le puede contar un paciente? Doctor, cuando orino con sangre, eso se llama hematuria, y eso puede ser porque haya un cáncer que haya invadido la vejiga. Ya hay una metástasis. O que pronto también en casos así avanzados, el paciente refiera que cuando tiene una relación, la eyaculación es un semen que tiene sangre. Es porque también el cáncer se ha ido a las glándulas seminales, ¿cierto? El cáncer de próstata, sobre todo, la principal metástasis que hace cuando no se ha tratado es básicamente hacia los huesos, ¿cierto? Entonces, un paciente puede nunca, paradójicamente, no haber tenido síntomas urinarios, consultó porque le duelen los huesos, haciendo examen de los huesos ve uno que tiene imágenes sugestivas de un cáncer de hueso y que de pronto la causa primaria esté a nivel de la próstata, ¿cierto? Entonces, los huesos es un sitio donde el cáncer se irradia mucho, también al cerebro y a los pulmones. Ay, doctor, no, mejor dicho, el llamado es a la prevención. Pero venga, doctor, entonces, ¿cómo, pues a un paciente que ya se le diagnosticó cáncer de próstata, cómo se puede tratar? Sí, el tratamiento entonces es un tratamiento que es individualizado, porque todos no somos iguales, hay que tener en cuenta la edad de aparición, el compromiso que tenga este cáncer, o sea, si ha avanzado hacia otros sitios. Entonces, dependiendo de esto, hay varios esquemas, ¿cierto? Puede ser un tratamiento médico con medicamentos que reduzcan el crecimiento de esa próstata. A muchos hay que hacerles quimioterapia, radioterapia, o hacer la prostatectomía, o sea, la cirugía, sacar la próstata, ¿cierto? Incluso a muchos hay que hacerles, fuera de sacarle la próstata, hay que también quitarle los testículos, las gónadas. Ay, doctor, ¿y eso por qué? Porque las gónadas, los testículos, son los que producen la mayor cantidad de la hormona que llama testosterona. Y la próstata es una glándula que está influenciada mucho por esta actividad de estas hormonas masculinas. Entonces es como quitarle la comida al cáncer. Hay que sacar los testículos también, ¿cierto? Sí, entonces la invitación es que... Pero venga, doctor, ¿es una enfermedad curable? Es una enfermedad curable si se diagnostica a tiempo, es decir, si ella todavía está localizada ahí, se puede curar, ¿cierto? Y esa es la invitación, de que no esperemos, o que si tenemos alguna duda, o que ya ahí tenemos los 50 años, pues consultemos donde el médico de familia para que nos haga estos examencitos que son necesarios para todo. Ay, bueno, doctor, muchas gracias, me deja un poquito más tranquila. Y bueno, a seguir cuidándonos y previniendo. Claro que sí, Daniela, y ahí me sigues contando a ver de tu familia, a ver, y me muestras los examencitos, a ver, y vamos comentándole yo también. Se los traigo. Claro que sí. Bueno. Salud a la Cuarta. Asesoría en línea en La Cuarta Estación. Para recibir mayor información o separar su cita con el Dr. Ferney Cortés, comuníquese al 236-4076 o al 314-686-9254, calle 91, número 50 D85,
o encuéntralo en Facebook como Consultorio Médico San Cayetano. Una comuna que siente y palpita. La Cuarta Estación. Tu destino, la Cuarta Estación.